quisiera saber el tiempo que duró la producción y el costo que tuvo, y si tuvo algún aporte de instituto o del gobierno, porque como es una ambientación de época que me pareció muy rigurosa, debe ser una cosa muy costosa. Yo quiero agradecerle a Óscar que haya venido a presentar la rueda de prensa y luego nos vemos. La primera pregunta, ¿me perdonas cuál era? ¿Cuánto tiempo duró la producción? Es una película realmente complicada, pero yo creo que la mayor complicación era el romper con una tradición que no existe. Es decir, nunca en España se ha hecho una película en verso sobre una obra de Lope de Vega, y eso fue lo más difícil, el ir convenciendo a todas las personas que tenían que intervenir para que apoyaran el proyecto. Realmente hubo un inicio de preparación y de intentar empezar el rodaje fallido, y tengo que decir que no tiene subvención del Ministerio de Cultura. Entró en un sistema que no sé si ahora continuará o no. Quiero decir, con el cambio de gobierno no sé si va a seguir continuando, porque el nuevo decreto saldrá en el mes de enero. No tuvo una subvención la película, tuvo un crédito bancario a través del BES. El coste de la película estimado antes del rodaje realmente no era estrepitosamente fuerte. Es el coste de una película más o menos normal. Puede no llegar a los 300 millones. Se rodó en 7 semanas y media. Está toda rodada en Portugal. Y quizá lo más complicado fue romper el fuego, el ir convenciendo a muchas personas de la posibilidad de hacer una película en verso sobre un texto de Lope de Vega. Todavía es costoso convencerlos, y la preparación, que fue más larga de lo habitual, porque yo planteé la necesidad de tener 4 o 6 semanas de ensayos con todos los actores. Es decir, que cuando se empezó a rodar la película, todo el reparto de la película sabía el texto como si tuvieran que representarlo en un escenario. Dos películas suyas, si fue suya la decisión de presentar El perro del hortelano dentro de la competencia y la otra en la otra sección, o de quién fue la decisión y por qué. Normalmente los directores decidimos poco en estos temas. Son los comités de selección, los del festival, los que suelen elegir. Concretamente, Tu nombre me llena mis sueños había ido a la sección oficial de San Sebastián y por lo tanto no podía venir aquí a la sección oficial. El perro del hortelano sí, entonces en cualquier caso de antes ya habían elegido El perro del hortelano. Pilar Martín Copse, de Canal 8 de Mar del Plata. Recién hacías referencia a tu incertidumbre acerca de algunos cambios en la política cultural del gobierno de España. ¿Ya son evidentes algunas modificaciones, algunas cosas que no se manejan como hasta que terminó el gobierno de Felipe González? Incertidumbre en cuanto a cuáles van a ser exactamente las normas. Que va a haber cambios, va a haberlos. ¿Cuáles? Bueno, en principio lo que hay más llamativo son las declaraciones del secretario de Estado de Cultura, que no parece tener mucho interés en la producción de películas españolas, aparte de tener una opinión sobre el cine que se ha hecho en los últimos 14 años bastante mala. Ha sido su declaración de principios. El cine que se ha hecho en los últimos 14 años es el peor de la historia del cine español. Esto es poco auspicioso para el cine español. ¿Perdón? ¿Es un poco...? ¿Es poco auspicioso para el futuro del cine español? Pues sí, sí, es preocupante. Lo que pasa es que yo siempre procuro pensar que los directores seguiremos y los gobiernos cambiarán.
Es decir, hemos pasado muchas etapas muy malas. Creo que las peores no se volverán a repetir. Y entonces, pues, ya se irán. Seguiremos haciendo cine. ¿En su estilo, en su temática o a qué responde? Pues responde a varias cosas. Primero, la segunda pregunta es más concreta y voy a contestar primero esa. El hecho de rodarla en Portugal es porque hay más facilidad en rodar en el patrimonio nacional en Portugal que en España. Hay más facilidad para obtener los permisos y económicamente también es más asequible, digamos. Entonces, todos los interiores del palacio están rodados en el Palacio de Sintra, que es del Patrimonio Nacional, y aunque tuvimos que rodar en horario de noche siempre, aunque la acción fuera día, empezábamos las sesiones de rodaje a las 7 de la tarde y terminábamos a las 5 de la mañana, pero realmente era como estar en un plató maravilloso. Y no teníamos ningún tipo ni de molestia ni de prohibición. Entonces, el hecho de que, primero, Portugal tenga un estilo arquitectónico muy peculiar, que solo existe en Portugal, le daba a la película una visión estética que es la que yo imaginé desde el principio. Es decir, que cuando ya elegí esta opción, pensé en qué tipo de vestuario, que era el de la época pero no tanto, y ese tipo de palacios portugueses que ya conocía, porque sabía de su facilidad y porque además me colaboraban a esa apuesta estética que yo quería hacer con la película. El hecho de haber elegido es un poco, digamos que viene de hace años. Creo que siempre que he visto una película inglesa, por ejemplo, basada en una obra de Shakespeare, me he preguntado por qué nosotros no hacemos algo parecido, por qué nosotros, que tenemos un siglo de oro rico en autores y rico en textos dramáticos, cómicos, no podemos hacerlo. Desde el punto de vista de producción y de exhibición es incomprensible, es una locura, y no solo eso, desde el punto de vista de mis propios colegas, cuando yo les dije que quería hacer una película sobre un texto de Lope de Vega, me dijeron: ¿sobre Lope de Vega? Y yo decía: pues sí, sobre Lope, en verso. Y me dijeron: ¿pero en verso? ¿Pero no puedes hacer una adaptación en prosa? Y decía: pues no, porque si elijo Lope de Vega realmente es para hacer verso. Y entonces todos me decían: ¿y eso a quién le va a interesar? Y yo pensaba, pues igual que cualquier otra película, es decir, es una apuesta muy fuerte, pero nunca se sabe cuando haces una película si exactamente esa es la que el público va a aceptar o no va a aceptar. Es decir, que se hacen películas llenas de dudas, de seguridad y de riesgo. Quizá esta tiene más riesgo por lo que supone el poco hábito de los españoles, supongo que más fuera, pero sobre todo los españoles, a oír un texto clásico sin una cierta predisposición en contra. El español es muy excesivamente autocrítico. Ya sé que esto dicho aquí, siempre pensaban ustedes que los argentinos también lo son, o que son mucho más. Yo creo que no sé quién ganaría en una apuesta. Los españoles somos muy autocríticos y siempre tenemos una pésima opinión de nosotros mismos, de nuestra capacidad. Siempre hacemos las cosas un poco pensando que bueno, a ver a quién engañamos. No es aburrida y bueno, como quien hace una tesis sobre algo que no entienden. Yo hace 3 años, como van menos, parece que no es para todo el mundo, que no tiene que moverse en el mundo de la industria cinematográfica, y otros quizá, pero con el convencimiento de que las personas que ven la película a los 5 minutos se olvidan de que es verso, porque el diálogo se oye con normalidad, creo.
No se ha estrenado la película en España todavía, o sea que no sé la repercusión que pueda tener. En integrarse, en estudiarlo desde el principio, la obra completa, y el someterse a esas sesiones de ensayos muy duras, y en el caso de Emma, por ejemplo, el aprender a decir el verso, el familiarizarse con el verso. Es decir, que en el momento de rodar el actor no pensara en absoluto si tenía un verso de 8 sílabas o de 6 sílabas, que eso ya está en aquella parte de la recámara que no hay que recordar. Entonces, cuando terminé ese rodaje, era una película para Carmelo, para Emma y para mí un poquito especial también, en el sentido de que ninguno de los tres habíamos hecho comedia. Y el rodaje, pues, bueno, fue fantástico. Y yo tenía ya el proyecto de Tu nombre envenena mis sueños, que los personajes eran completamente opuestos. Y bueno, me pareció muy atractivo el repetir a algunos actores, porque hay otros actores que también se repiten en el reparto, precisamente por trabajar en unos sentimientos, en unos registros que son completamente distintos. A ellos también les pasaba, y bueno, los personajes les iban bien, y por eso. No, realmente al principio no. Cuando yo empecé a ensayar El perro del hortelano, ellos todavía no habían terminado Tierra. Es decir, que todavía no se hablaba excesivamente de ellos como pareja. Pero realmente sí hacen muy buena pareja. Son dos actores que se entienden muy bien, sobre todo a partir del perro del hortelano, porque en las otras películas estaban más distanciados los personajes, y entonces en estas películas y desde luego en Tu nombre envenena mis sueños era una relación muy fuerte entre ellos, y entonces el trabajo yo creo que fue muy positivo. Sí, Miriam Astaita, de Crónica Televisión. ¿Es cada vez más importante la ayuda de la televisión en las producciones cinematográficas? Pues yo diría que es prácticamente imprescindible. Esta película tiene derechos de antena de Televisión Española, y creo que Canal Plus. Y realmente la financiación de las películas en este momento, no solo en España, en Europa, la parte que aporten las televisiones o públicas o privadas empieza a ser imprescindible, sobre todo si desde el punto de vista de los ministerios, en este caso el Ministerio de Cultura, retira las subvenciones anticipadas, que parece que es lo que va a ocurrir, pues la colaboración de las televisiones será imprescindible, no solo en España sino en Europa en general. Gerardo Rosín, de BCC. Ya escuchamos su opinión acerca de por qué se volcó sobre un texto clásico, pero me interesaba saber también por qué eligió en particular El perro del hortelano. ¿Cuáles fueron las claves de ese texto que le hicieron sentir a usted que esto era vigente aún, no? Pues leí muchos textos. La verdad que como sabía que el trabajo iba a ser muy duro, sobre todo el de llevarlo a cabo, leí muchos. Me pareció que Lope de Vega era casi el mejor para empezar. Podía haber sido Calderón, pero Lope de Vega es más vitalista. Y sí tenía gran interés en que fuera una comedia, precisamente porque si había que romper con tantas cosas y había que hacer una película tan distinta, tan diferente, tan especial, porque es una película que si no se ve yo soy casi incapaz de explicarla, pues que el hecho de que fuera una comedia siempre facilitaría, desde el punto de vista de su proyección, el que el espectador entrara fácilmente en ella. Es decir, que elegí El perro del hortelano primero porque era una comedia y luego porque realmente es una obra absolutamente contemporánea. Es decir, es muy raro que en el teatro clásico la protagonista sea una mujer que, a pesar de ser una condesa, decida lo que quiere hacer, decida casarse con un hombre que es inferior a ella,
y luego que en esa corte pues ocurran todo tipo de manipulaciones, chantajes y engaños que puedan ocurrir hoy en cualquier gobierno. Es decir, era una obra no de las más representadas y sin embargo sí de las más rompedoras, porque bueno, hay muchas obras que podrían haber sido las más, en el siglo de oro, lo que más se representan habitualmente, y de las obras que más hay son sobre el honor, sobre el amor o sobre el honor. O sea, son obras de capa y espada y sobre honores resquebrajados y venganzas, y o sea, en dramático o en comedia. Y sin embargo esta obra pues tenía unas características determinadas que la hacen ser no solo moderna, que yo creo que todo el teatro clásico es moderno, sino muy atractivo, muy actual. Pero me costó llegar, me costó. Dos preguntas. Una, si por un lado respecto al hecho de que fuera en verso, pero quisiera saber qué modificaciones tuvo que hacer para convertirla en un libro cinematográfico, si tuvo que cortar, cambiar. Y la otra es si por el hecho de ser en verso es una película menos vendible o disfrutable para otras personas que no son de habla hispana, para otros países. La segunda pregunta está por ver, no lo sé. Yo tengo tanta fe en la película como al principio de cuando la planteé. O sea, creo que es una película que puede verla cualquier persona en cualquier país. Yo creo que para mí el ejemplo era Cyrano de Bergerac. Y Cyrano es una película en verso, con un verso mucho más difícil al oído que Lope de Vega, y Cyrano se ha visto en todo el mundo. Entonces, para mí era el ejemplo más claro del por qué hacer esta película. Efectivamente, para hacer el guión he tenido que modificar muchas cosas. Hay cortes en lugares determinados y hay en ocasiones cambios de verso, porque es distinto a trabajar sobre un escenario o hacer una película. Es decir, El perro del hortelano que yo he hecho no es teatro fotografiado, es la traslación a un guión cinematográfico. Y entonces esos cambios, a veces de 4 versos, a veces de 2, a veces de eliminar 8, lógicamente no lo he hecho yo, que sería incapaz, sino un catedrático que se llama Rafael Pérez Sierra, que es experto en teatro clásico. Pero, es decir, todo iba... A veces esas modificaciones tenían que hacerse incluso cuando ya estaba rodando, porque había una acción o yo montaba una escena de manera que tenía que justificar algo, o que algo de lo que había en el texto no estaba relacionado en ese momento con la manera en que lo estaba rodando, y entonces tenía que cambiar antes el verso antes de terminar de rodarlo. Es decir, que cuando tenía que hacer rectificaciones tenía que hacerlas 3 o 4 días antes de rodar, para que los actores pudieran cambiar la música. Ha sido un trabajo muy bonito, para mí ha sido un trabajo muy bonito, que yo creo que para los actores también. Yo soy Alberto Cuercia Lagos, músico de cine, y represento a los músicos de mi país. Siendo el texto en verso, que también es música para los oídos y para el espíritu, quisiera saber qué rol jugó la música de Pepe Nieto, en qué línea paralela, o si hubo confrontación o cubría ausencia simplemente como elemento transitivo, como para enmarcar los exteriores o los interiores. Quisiera una respuesta de eso, por favor. Bueno, a ver si soy capaz de trasladar lo que Pepe Nieto diría. Ya he trabajado en varias ocasiones con Pepe Nieto, y creo que es un excelente compositor de música para cine. Él, como casi todos los que leían el guión, no tenía nada clara qué película iba a salir de ahí. O sea, a mí me resultaba muy difícil explicarlo, porque claro, era un poco como leer el texto de Lope de Vega, y lo que se vaya a ver, pues no se sabe. Entonces hablé mucho con él de hacer, en principio,
de hacer una música que tuviera que ver con la época, con Nápoles, que es donde se desarrolla la acción. Y realmente al principio lo que sí preparamos son las músicas que hacía falta para el rodaje, como por ejemplo era el baile de los niños o era la gallarda que se baila al final de la película, porque había que ensayarla, claro. Y entonces Pepe me dio unas maquetas de música del siglo XVI italiana, y también lo que baila la gitana en la taberna, también era música que realmente siempre los medimos juntos. Y yo creo que es una música descriptiva y a veces pues entra tanto en los personajes como cuando hay situaciones un poco cómicas que están subrayadas por la música. Y entonces a mí me parece que es un muy buen trabajo de Pepe. Yo quisiera saber si a la hora de escoger sus guiones o sus historias tiene importancia los personajes femeninos que usted va a desarrollar. Pues realmente no más que los masculinos, es decir, depende de la historia. Los protagonistas pueden ser femeninos o masculinos o mitad y mitad. No elijo las películas por la mayor importancia de las protagonistas femeninas. ¿Cuál es la relación en este momento de usted con la crítica y la juzgan exclusivamente por su obra artística y no por cuestión política? Abundaba en siempre me esforzaba en separar lo que era mi vida de incorporarme a hacer cine